El éxito casi nunca llega sin aviso. Mucho antes de que aparezcan las recompensas, los hábitos, la mentalidad y el carácter que las atraen ya se están construyendo. La mayoría cree que la confianza llega después del éxito. Se imaginan que cuando ganen más dinero, cuando reciban reconocimiento o cuando logren una meta grande, por fin se van a sentir valiosos. Pero la vida suele funcionar al revés. Las personas que logran cosas extraordinarias casi siempre empiezan a actuar como la persona que quieren llegar a ser, mucho antes de que el mundo las note. Hace años conocí a un joven que trabajaba turnos larguísimos en un pequeño taller de reparaciones. Su sueldo apenas le alcanzaba para la renta, y aún así, había algo distinto en él. Llegaba temprano. Se mantenía curioso. Escuchaba más de lo que hablaba, y trataba a cada cliente con respeto sincero. Cuando hablaba de su futuro, no se quejaba de sus circunstancias. Hablaba con una certeza tranquila. No estaba fingiendo ser exitoso, se estaba preparando para serlo. Varios años después, supe de él otra vez. Había abierto su propio negocio, construido un equipo leal y creado una vida que alguna vez creyó imposible. Su éxito no fue un accidente. Fue el resultado de convertirse en la persona correcta antes de que llegara la oportunidad. Y esa es una lección que muchos pasan por alto. Demasiada gente espera a que la vida mejore antes de mejorar ellos mismos. Esperan tener confianza antes de actuar. Esperan un permiso antes de creer en su propio potencial. Esperan la oportunidad perfecta, en lugar de prepararse para ella. Pero las oportunidades normalmente visitan a quien ya está listo. Todos los días tomas decisiones pequeñas que en silencio van dando forma a tu futuro. La manera en que hablas, las promesas que cumples, el esfuerzo que das cuando nadie te ve, el respeto que le muestras a la gente que no puede hacer nada por ti. Esos momentos parecen insignificantes. Y sin embargo, juntos crean tu identidad. El carácter no se construye en las celebraciones, se construye en los días comunes. La confianza verdadera no es ruidosa, no necesita atención, no necesita aprobación constante. La confianza verdadera viene de saber que honraste tus valores, incluso cuando nadie más estaba mirando. Imagina mirarte al espejo cada mañana sabiendo que ayer cumpliste tu palabra contigo mismo. Esa sensación no se compra, no se presta, se gana. Mucha gente confunde la confianza con la arrogancia. Son cosas completamente distintas. La arrogancia intenta demostrar superioridad. La confianza se enfoca en mejorar continuamente. La arrogancia busca aplausos. La confianza busca progreso. Las personas más fuertes en cualquier sala normalmente no son las más ruidosas, son las más tranquilas, porque ya no necesitan validación para creer en sí mismas. Tus hábitos están votando constantemente por la persona en la que te estás convirtiendo. Cada entrenamiento es un voto por la fuerza. Cada libro es un voto por la sabiduría. Cada decisión honesta es un voto por la integridad. Cada mañana disciplinada es un voto por el futuro que quieres. Ninguna decisión sola te cambia la vida de la noche a la mañana, pero miles de decisiones pequeñas sin duda lo hacen. Piensa en el carácter como sembrar un árbol. No ves un crecimiento dramático después de un día, pero meses después, las raíces ya se extendieron profundo bajo la superficie. Años después, todos notan el árbol. Lo que no notaron fue el crecimiento invisible que estuvo ocurriendo todo ese tiempo. El éxito sigue el mismo patrón. La gente celebra el resultado. Rara vez ve la preparación. La vida termina revelando aquello que practicaste con constancia. Por eso la disciplina importa tanto. La disciplina no es un castigo, es respeto propio en acción. Es elegir lo que beneficia a tu futuro, en lugar de lo que solo satisface tu presente. Es levantarte cuando las excusas suenan convincentes. Es terminar lo que empezaste, incluso después de que la motivación desapareció. Cualquiera puede trabajar duro cuando se siente inspirado. Las personas que transforman su vida siguen adelante incluso cuando la inspiración no aparece por ningún lado. Se apoyan en el compromiso, no en la emoción. Otra cualidad que separa a las personas excepcionales es la integridad. La integridad significa que tus decisiones privadas coinciden con tu imagen pública. Significa hacer lo correcto, incluso cuando tomar un atajo sería más fácil. Porque cada atajo tiene un costo oculto. Puede que ganes comodidad temporal,
pero lentamente pierdes la confianza en ti mismo. Y una vez que esa confianza propia desaparece, cada decisión futura se vuelve más difícil. Protege tu integridad. Es una de las pocas posesiones que nadie te puede dar y que nadie te puede quitar, a menos que tú la entregues. La sabiduría es otro pilar del éxito duradero. El conocimiento llena tu mente. La sabiduría guía tus decisiones. Leer libros es valioso. Escuchar a mentores es valioso. Aprender habilidades nuevas es valioso. Pero la información no cambia nada hasta que se convierte en acción. Mucha gente colecciona consejos como otros coleccionan souvenirs. Disfrutan aprender, pero evitan aplicar. El crecimiento empieza en el momento en que el conocimiento se vuelve comportamiento. Pregúntate seguido, ¿cuál es una lección que puedo practicar hoy? No algún día, hoy. Y el servicio completa la base. Las personas que crean un éxito duradero casi siempre se enfocan en aportar valor antes de esperar recompensas. Se preguntan, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿Qué problema puedo resolver? Y aquí está la ironía. Mientras más valor creas para los demás, más oportunidades te encuentran a ti. La gente recuerda a quienes les hacen la vida más fácil. Confían en quienes aportan de forma constante. El liderazgo empieza con el servicio, no con el estatus, no con los títulos, no con el reconocimiento, con el servicio. Tu mentalidad también determina tu futuro más que tus circunstancias. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo tropiezo. Una ve la prueba de que debería renunciar. La otra ve la lección que necesitaba aprender. El evento es idéntico, la interpretación es distinta, y esa diferencia lo cambia todo. La gente exitosa no evita el fracaso. Simplemente se niega a dejar que el fracaso se vuelva su identidad. Cada obstáculo hace la misma pregunta. ¿Esto te va a detener o te va a fortalecer? Y tu respuesta le da forma a tu futuro. Pensar a largo plazo es otra ventaja poderosa. La mayoría solo piensa en el día de hoy. La gente altamente exitosa piensa años adelante. Entienden que el esfuerzo de hoy crea la libertad de mañana. En vez de preguntar, ¿qué se siente bien ahorita?, preguntan, ¿qué voy a agradecer dentro de 5 años? Esa sola pregunta cambia decisiones financieras, decisiones de salud, decisiones de carrera, decisiones de pareja. Te transforma la vida entera. Cuida tu mente con atención. Las conversaciones que permites, el contenido que consumes, la gente con la que pasas tiempo. Todo eso influye lentamente en tu forma de pensar. Tu entorno o estira tu visión o la encoge. Elige con cuidado. Aliméntate de ideas que te reten a crecer en vez de excusas que te inviten a quedarte cómodo. Cada mañana despiertas con la oportunidad de ser un poquito mejor que ayer. No perfecto, mejor. Una conversación honesta. Una decisión disciplinada. Una página extra leída. Un acto de bondad. Una promesa cumplida. Parecen cosas pequeñas. Y sin embargo, la grandeza casi siempre se construye con acciones ordinarias repetidas con constancia. Recuerda esto, no te vuelves exitoso porque las circunstancias mejoraron de pronto. Las circunstancias mejoran porque tú te volviste capaz de crear mejores resultados. Lo de afuera termina reflejando lo que ha estado pasando adentro. Por eso la paciencia importa. El carácter se desarrolla en silencio. Las habilidades se desarrollan poco a poco. La confianza se desarrolla con la repetición. Nada que valga la pena se construye de la noche a la mañana. No compares tu inicio con la mitad del camino de alguien más. Enfócate en tu propio progreso. Celebra la constancia más que la velocidad. Porque la constancia siempre gana. Cuando tus estándares suben, tu vida empieza a subir con ellos. Naturalmente tomas mejores decisiones, atraes en relaciones más sanas, te ganas más confianza, descubres oportunidades que antes parecían invisibles, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tú cambiaste. Así que deja de esperar el momento perfecto, deja de esperar la aprobación de alguien más, deja de esperar hasta sentirte completamente listo. Muy poca gente se siente completamente lista alguna vez. Empieza hoy a convertirte en la persona que tu futuro exige. Camina con propósito. Habla con honestidad. Cumple tus promesas. Sigue aprendiendo. Sirve con generosidad. Mantente disciplinado. Protege tu integridad. Confía en el proceso, incluso cuando los resultados sean invisibles. Un día, la gente te va a llamar afortunado.
van a admirar el éxito que pueden ver. Pero solo tú vas a conocer la verdad. Vas a recordar las mañanas que nadie aplaudió, las decisiones difíciles que nadie notó, los sacrificios que nadie entendió, los momentos silenciosos en los que seguiste adelante a pesar de la duda. Esas victorias invisibles se convierten en el éxito visible. Nunca subestimes el poder de convertirte en la persona correcta. Porque el logro más grande no es construir riqueza, no es ganar reconocimiento, no es coleccionar premios. El logro más grande es volverte alguien capaz de manejar cualquier cosa que la vida te ponga en las manos. Tu futuro lo forma el carácter que tienes hoy. Tu reputación empieza con las acciones de hoy. Tu destino arranca con las decisiones de hoy. Párate derecho. Lidera con humildad. Elige la disciplina por encima de las excusas. Elige el crecimiento por encima de la comodidad. Elige la integridad por encima de los atajos. Sigue avanzando incluso cuando el progreso se sienta lento. Porque cada día o te estás convirtiendo en la persona que tus sueños exigen, o te estás convirtiendo en alguien que los sigue posponiendo. La decisión es tuya, y esa decisión se vuelve a tomar cada mañana. Elige con sabiduría. Hay momentos en los que nadie aplaude lo que haces. Nadie nota el esfuerzo, nadie reconoce el cambio, y es justo ahí donde casi todos abandonan. Yo lo he visto demasiadas veces. Personas esperando una señal para empezar a comportarse con firmeza, como si el respeto tuviera que llegar desde afuera antes de nacer por dentro. Pero la vida rara vez funciona así. Primero, decide quién eres. Después, el mundo termina respondiendo a esa decisión. Si eres una persona buena, tal vez has esperado demasiado tiempo a que las circunstancias te den permiso para caminar con seguridad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden la humildad con hacerse pequeños, confunden la paciencia con quedarse inmóviles, y mientras esperan la corona, olvidan construir el carácter capaz de sostenerla. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque el verdadero cambio nunca empieza cuando todo mejora. Empieza mucho antes, en silencio. Yo he visto a muchas personas cambiar su manera de caminar apenas reciben un cargo, una oportunidad, una cantidad de dinero o una señal de reconocimiento. Antes de eso, dudaban de cada paso. Pedían permiso incluso cuando nadie se los estaba exigiendo. Bajaban la voz para no incomodar. Se explicaban demasiado. Se justificaban antes de ser cuestionadas. Pero cuando llegó el título, cuando apareció la oficina, cuando alguien las presentó de otra manera, entonces levantaron la cabeza, como si por fin tuvieran derecho a ocupar espacio, como si una palabra escrita en una tarjeta pudiera hacer en un instante lo que no habían construido durante años. Tal vez te reconoces aquí, tal vez no esperas una corona literal, pero sí esperas algo que cumpla la misma función, una confirmación, una respuesta, una cifra, una llamada, un nombramiento, algo externo que te diga que ya puedes actuar como la persona que llevas tiempo imaginando. Y mientras eso no llega, te comportas como una versión provisional de ti mismo. Cumples, pero no decides. Avanzas, pero sin firmeza. Hablas, pero dejando siempre una salida por si alguien no está de acuerdo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No es falta de capacidad, tampoco es simple miedo. Es una costumbre más profunda. Esperar que el mundo defina primero el valor que uno está dispuesto a reconocer después. Yo lo he observado durante años. La gente no siempre espera oportunidades, a veces espera permiso. Y el problema es que hay permisos que jamás llegan, porque nadie sabe que los estás esperando. El mundo continúa, los días pasan, las personas que toman decisiones ocupan lugares. Las que esperan una señal siguen interpretando cada silencio como si fuera una respuesta. Si eres una persona buena, quizá has confundido prudencia con pequeñez. Has pensado que mostrar seguridad podría parecer arrogancia, que hablar con claridad podría incomodar, que sostener una decisión podría hacerte ver inflexible. Entonces has tratado de demostrar que no eres una amenaza. Has reducido tu presencia para que otros se sientan cómodos. Has aprendido a entrar en una habitación casi pidiendo disculpas. Y después te has preguntado por qué nadie te trata como alguien preparado para sostener algo grande. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. El reconocimiento externo rara vez crea una identidad. Lo que hace es revelar si esa identidad ya estaba ahí. Recuerdo a un hombre al que observé durante varios años. No era famoso. No hablaba de sí mismo como alguien importante. Tenía una empresa pequeña,
de esas que sobreviven más por constancia que por brillo. Cuando lo conocí, todavía no tenía el edificio que después compró, ni el equipo que años más tarde llegó a dirigir. Trabajaba desde una oficina modesta, con muebles que ya habían pasado por demasiadas mudanzas y una recepción donde casi siempre faltaba algo. Pero había una diferencia en su manera de estar. No fingía grandeza, tampoco actuaba como alguien que estaba esperando convertirse en otro. Llegaba temprano, no porque creyera que eso lo hacía superior, sino porque había decidido que su palabra no dependía de su estado de ánimo. Contestaba llamadas difíciles sin esconderse detrás de sus empleados. Cuando cometía un error, no construía una explicación para proteger su imagen. Lo reconocía, lo corregía, seguía. Yo lo vi perder un cliente importante y comportarse con más serenidad que otros cuando ganaban uno. Lo vi pagar una deuda antes de comprarse algo que llevaba años deseando. Lo vi entrar a reuniones donde nadie lo conocía y hablar sin exagerar, sin tratar de impresionar, sin rebajarse. No necesitaba aparentar que tenía más de lo que tenía, pero tampoco actuaba como si valiera menos por estar empezando. Esa diferencia parecía pequeña, no lo era. Había personas con más dinero que él, que se movían con inseguridad. Había personas con cargos más altos que necesitaban ser recordadas constantemente. Él no. Su autoridad no venía de una posición, venía de la coherencia. Años después, cuando su empresa creció y su nombre comenzó a tener peso en su sector, muchos dijeron que el éxito lo había cambiado. Yo sabía que no era verdad. El éxito no lo cambió, solo hizo visible lo que ya llevaba años practicando. La manera de tratar a la gente era la misma. La forma de responder por sus decisiones era la misma. Su calma ante los problemas era la misma. Lo único distinto era el tamaño del escenario. La corona llegó después. El hombre capaz de sostenerla ya existía. Esa historia se quedó conmigo porque mostraba algo que casi nunca se dice con claridad. La gente suele admirar el resultado y pasar por alto la conducta que lo precedió. Ve una posición y supone que esa posición produjo la seguridad. Ve autoridad y cree que nació con el cargo. Ve respeto y piensa que apareció con el dinero. Pero casi siempre sucede al revés. La posición amplifica, el cargo expone, el dinero revela. El reconocimiento no fabrica una estructura interna, solo pone más peso sobre ella. Y cuando la estructura no existe, tarde o temprano se nota. Se nota en la necesidad de controlar, en la sensibilidad ante cualquier crítica, en el miedo a perder lo conseguido, en la obsesión por demostrar. Hay personas que reciben una corona y en lugar de sentir paz, sienten terror, porque por dentro siguen siendo alguien que necesita ser aprobado a cada momento. Siguen actuando como si todo pudiera desaparecer apenas otro deje de admirarlas. Entonces se vuelven rígidas, defensivas, inseguras. La apariencia cambia, pero la identidad continúa esperando permiso. Yo no creo que la grandeza comience cuando alguien te llama importante. Comienza cuando tu manera de actuar deja de depender de si alguien está mirando. Ahí aparece una forma distinta de autoridad, no la que exige atención, la que no necesita pedirla, no la que habla más fuerte, la que no se traiciona cuando hay presión, no la que se siente superior, la que deja de sentirse inferior. Esa diferencia cambia todo, porque comportarse como un rey no tiene que ver con caminar por encima de otros, tiene que ver con no arrastrarse por debajo de nadie, no es tratar a los demás como servidores, es dejar de servirle al miedo, a la aprobación y a la urgencia de parecer. Un rey verdadero no necesita recordarle a todos que lo es. Su forma de decidir lo muestra. Su manera de responder lo confirma. Su conducta cuando pierde revela más que su postura cuando gana. Si eres una persona buena, tal vez aquí aparece una incomodidad. Porque durante mucho tiempo se ha repetido que la humildad consiste en esconder el propio valor, que no conviene hablar con demasiada seguridad, que es mejor esperar a que alguien descubra lo que uno puede hacer, que la paciencia será recompensada por sí sola. Pero yo he visto personas pacientes quedarse décadas en el mismo lugar, no porque les faltara talento, sino porque su paciencia era una forma respetable de miedo. Esperaban ser elegidas, esperaban que alguien notara su esfuerzo, esperaban una conversación que nunca ocurría. Y mientras esperaban, otros con menos capacidad, pero con mayor decisión, asumían responsabilidades, cometían errores, aprendían y crecían. Esto no significa que el ruido gane siempre, tampoco que la arrogancia sea una ventaja. Significa algo más incómodo. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas.
Puede haber nobleza en tu interior, pero si tus decisiones contradicen esa nobleza, el mundo solo verá tus decisiones. Puedes tener una visión clara de lo que mereces, pero si aceptas constantemente menos por temor a perder lo poco que tienes, la vida responde a esa aceptación. Puedes decir que un día actuarás con firmeza, pero cada día en que vuelves a negociar contigo mismo también cuenta. Y cuenta más de lo que imaginas. Porque la identidad no se construye con declaraciones aisladas, se construye con repeticiones. Cada vez que cumples una promesa hecha a ti mismo, algo se ordena. Cada vez que la rompes por comodidad, algo también se ordena, pero en la dirección contraria. Poco a poco, sin ruido, terminas creyendo la historia que tus actos repiten, no la historia que dices querer, la que practicas. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten pequeños en lugares donde deberían hablar. Se sienten intrusos cuando reciben una oportunidad. Sospechan de sus propios logros. Y creen que el problema está en el ambiente. A veces lo está. Pero otras veces, el ambiente solo refleja una duda que ya estaba instalada. Una persona entra pidiendo permiso y después siente que nadie la reconoce. Habla de una idea como si tuviera que disculparse por ella y luego concluye que los demás no la toman en serio. Acepta interrupciones constantes y más tarde se pregunta por qué su voz perdió peso. No sucede de golpe. Sucede en detalles que parecen insignificantes. En una conversación donde cedes lo que era importante para evitar tensión. En una decisión aplazada porque alguien podría no entenderla. En una promesa que te haces por la noche y abandonas por la mañana. La corona no se pierde en un solo momento. Se renuncia a ella poco a poco, cada vez que una persona actúa como si todavía no tuviera derecho a gobernar su propia vida. Y gobernar no significa controlarlo todo. Nadie controla todo. Significa aceptar que, aunque no elijas cada circunstancia, sí participas en la forma en que respondes. Significa dejar de entregar tu dirección a cada opinión, cada decepción y cada demora. Significa reconocer que la dignidad no puede depender del resultado de esta semana, porque si depende del resultado, cualquier fracaso te reduce, y si cualquier fracaso te reduce, entonces nunca hubo una identidad firme, solo había una imagen sostenida por condiciones favorables. Yo he visto la otra forma de vivir. No es espectacular, no suele llamar la atención al principio. Es alguien haciendo bien lo que dijo que haría, aunque nadie lo celebre. Es una persona que no necesita sentirse preparada para actuar con responsabilidad. Es alguien que entra a una habitación sin hacer ruido, pero sin desaparecer. Alguien que puede escuchar sin someterse, que puede cambiar de opinión sin perderse, que puede reconocer un error sin sentir que toda su identidad se derrumba. Esa clase de persona ya lleva una corona invisible, aunque todavía no tenga un título que la confirme. Y quizá por eso, cuando el reconocimiento llega, no necesita aferrarse a él. No se vuelve otra. No humilla. No exagera. No cambia su manera de tratar a quienes ya no pueden ofrecerle nada, porque nunca construyó su valor sobre el aplauso. El aplauso solo pasó por su vida. No se convirtió en su alimento. Tal vez te reconoces aquí, pero desde el lado opuesto. Tal vez sabes que tienes algo dentro que todavía no se refleja afuera. Tal vez has trabajado, has soportado, has esperado. Y hay una parte de ti cansada de no ser vista. Esa parte no es débil, es humana. Todos queremos que alguien reconozca lo que hacemos. Todos sentimos el peso de dar sin recibir respuesta. Pero hay una diferencia entre desear reconocimiento y necesitarlo para existir. Cuando se vuelve una necesidad, empieza a gobernar. Entonces, eliges palabras para agradar. Tomas decisiones para no perder aceptación. Te quedas donde ya no creces porque salir podría decepcionar a alguien. Te comportas como un invitado en tu propia vida. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá no estás esperando una corona. Quizá estás esperando que alguien te diga que ya puedes ser firme, que ya puedes cobrar lo justo, que ya puedes abandonar lo que te disminuye, que ya puedes dejar de explicarte. Y esa espera tiene un costo. Cada año que pasa, fortalece una forma de ser. La pregunta no es solo cuánto tiempo falta para que llegue el reconocimiento. La pregunta es, ¿quién te estás volviendo mientras llega? Porque es posible alcanzar algo grande y descubrir que todavía no sabes sostenerlo. También es posible vivir de manera tan coherente que cuando llegue, simplemente encuentre su lugar. Yo no sé cuándo llega la corona para cada persona,
A veces tarda, a veces no llega en la forma imaginada, a veces aparece cuando ya dejó de ser necesaria. Pero sí he visto algo repetirse. La vida termina colocando más responsabilidad sobre quienes ya demostraron que pueden sostener la que tienen. No porque el mundo sea siempre justo, no lo es, sino porque las decisiones sostenidas dejan una huella que tarde o temprano alguien percibe. Y aun cuando nadie la percibe, esa huella permanece dentro. Se convierte en postura, en serenidad, en una manera de decir no sin violencia y de decir sí sin miedo. Se convierte en algo que ningún título puede regalar y ninguna pérdida puede quitar por completo. Tal vez la corona no sea una recompensa. Tal vez sea una prueba tardía de algo que comenzó mucho antes, en días comunes, cuando nadie observaba y no había razones externas para comportarse con dignidad. Tal vez el verdadero rey no aparece en el momento de subir al trono, sino en todas las ocasiones anteriores en que pudo traicionarse y decidió no hacerlo. Y quizá, mientras esperas que el mundo te vea de otra manera, hay una pregunta que permanece en silencio. ¿Cuánto de esa persona que esperas llegar a ser ya está presente en la forma en que vives hoy? Yo he visto a muchas personas permanecer durante años frente a una puerta abierta, sin cruzarla, porque esperaban sentir algo que nunca llegó. Esperaban seguridad, esperaban claridad completa, esperaban que desapareciera el miedo, esperaban una señal tan evidente que no dejara lugar a dudas, y mientras esperaban, llamaban prudencia a lo que en realidad era una forma silenciosa de postergar la vida. Tal vez te reconoces aquí. Hay una conversación que sabes que debes tener, una decisión que llevas demasiado tiempo aplazando, una dirección que ya conoces, aunque todavía no tengas todas las respuestas. Pero sigues diciendo que no es el momento, que necesitas pensar un poco más, que cuando las circunstancias mejoren, entonces actuarás con firmeza. Y puede parecer razonable, incluso responsable. El problema es que muchas veces el momento perfecto no es una fecha futura, es una condición imaginaria que cambia cada vez que estás cerca de actuar. Cuando tienes tiempo, falta dinero. Cuando aparece el dinero, falta confianza. Cuando llega la confianza, surge una nueva responsabilidad. Cuando todo parece alinearse, aparece el miedo a equivocarte. Y así pasan los meses, después los años, no porque hayas decidido renunciar, sino porque nunca decidiste comenzar. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No sienten que estén detenidos porque siguen ocupados. Trabajan, responden mensajes, cumplen compromisos, resuelven problemas. Desde afuera parecen avanzar, pero por dentro hay algo que no se mueve, una decisión pendiente que consume energía incluso cuando no se piensa en ella. Una parte de la vida suspendida, esperando condiciones que quizá nunca existirán. Yo he aprendido que la espera no siempre se siente como espera. A veces se siente como preparación. Una persona lee, analiza, pregunta, compara, vuelve a empezar. Se convence de que todavía está construyendo una base, pero llega un punto en que la preparación deja de servir al movimiento y comienza a proteger del riesgo. Ya no se busca claridad para avanzar, se busca claridad para no sentir incertidumbre, y ninguna decisión importante viene acompañada de una garantía completa. Siempre queda algo fuera de control, siempre hay una posibilidad de perder. Siempre existe el juicio de otros. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá llevas tiempo diciendo que quieres una vida distinta, pero tus días siguen obedeciendo a las mismas decisiones. Y la vida no responde a intenciones. Responde a decisiones sostenidas. No responde a lo que deseas hacer cuando tengas valor. Responde a lo que repites mientras el valor todavía no aparece. Esa verdad puede parecer dura, pero también es precisa. Porque nadie construye autoridad esperando sentirse preparado para ejercerla. La autoridad interior aparece cuando una persona actúa con responsabilidad aún sintiendo dudas. No porque ignore el miedo, sino porque deja de concederle el derecho de decidir. Comportarse como un rey antes de que llegue la corona también significa dejar de pedirle permiso al estado de ánimo. Hay días en que uno se siente capaz, otros no. Hay mañanas con claridad y noches llenas de preguntas. Si cada paso depende de sentirse bien, entonces la dirección cambia con cada emoción. Y una vida gobernada por emociones momentáneas termina avanzando en círculos. Yo no digo que las emociones no importen, importan. Revelan cansancio, dolor, deseo, resistencia. Pero no siempre dicen la verdad completa.
El miedo puede decir que no estás listo cuando en realidad solo estás frente a algo nuevo. La inseguridad puede decir que no perteneces cuando simplemente todavía no te has acostumbrado a estar ahí. La duda puede hacerte creer que necesitas más tiempo, cuando quizá lo que necesitas es aceptar que nunca tendrás control absoluto. Si eres una persona buena, tal vez has esperado porque no quieres dañar a nadie. Quieres estar seguro de que tu decisión sea correcta, de que nadie salga herido, de que todo tenga sentido para todos. Pero hay decisiones que no pueden tomarse sin incomodar. Hay caminos que exigen decepcionar expectativas ajenas. Hay momentos en que sostenerte parecerá egoísmo para quienes se beneficiaban de tu indecisión. Y entonces vuelves a esperar. Te dices que más adelante será más fácil, pero no suele serlo. Lo que no se enfrenta crece en la imaginación. Una conversación pendiente se vuelve enorme. Un cambio necesario parece más peligroso. Una salida posible comienza a sentirse imposible. No porque la realidad haya empeorado, sino porque la espera le ha dado demasiado espacio al miedo. Yo he visto personas prepararse durante años para una oportunidad que finalmente llegó y cuando llegó tampoco la tomaron. No porque les faltara capacidad, porque habían entrenado demasiado bien el hábito de posponer. La espera se había convertido en identidad. Ya no estaban esperando una oportunidad mejor. Eran personas que necesitaban esperar. Y eso es lo más delicado. Una conducta repetida termina pareciendo parte del carácter. Alguien que aplaza constantemente comienza a verse a sí mismo como alguien indeciso. Alguien que evita conversaciones difíciles empieza a creer que no sabe hablar con firmeza. Alguien que abandona cada intento cuando aparece incomodidad termina convencido de que no tiene disciplina. Pero tal vez no son verdades. Tal vez son conclusiones construidas por repetición, y del mismo modo en que se formaron, también podrían dejar de gobernar. No con una declaración grandiosa, no con un impulso de una tarde, con una decisión sostenida que contradiga la historia anterior. Una sola acción no cambia una vida completa, pero puede romper la obediencia automática. Puede mostrar que el miedo estaba presente, sí, pero no era dueño del movimiento. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has convertido el «todavía no» en una frase habitual. Todavía no hablo, todavía no salgo, todavía no empiezo, todavía no me muestro. Y puede que cada una de esas frases tenga una razón válida, pero cuando todas se acumulan, forman una vida detenida. Nadie nota el instante exacto en que la espera comienza a robar tiempo. No hace ruido, no rompe nada de golpe, solo repite días parecidos hasta que una persona mira atrás y descubre que lo que llamaba paciencia era miedo bien organizado. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten frustración, pero no entienden de dónde viene. Sienten cansancio, aunque no hayan hecho el esfuerzo que imaginaban. Es el peso de sostener posibilidades sin convertirlas en decisiones. Toda posibilidad abierta consume algo. Cada camino que no eliges permanece dentro como una pregunta. Y llega un momento en que tantas preguntas sin respuesta hacen más ruido que cualquier fracaso, porque fracasar al menos muestra algo. Esperar indefinidamente solo conserva la fantasía de lo que habría podido ser. Yo no creo que un rey sea alguien que nunca duda. Creo que es alguien que no convierte cada duda en una orden. Alguien que comprende que gobernar su vida no significa conocer el futuro, sino asumir el costo de elegir sin verlo completo. La corona no llega para eliminar la incertidumbre. A veces llega precisamente porque una persona aprendió a caminar dentro de ella. Y quizá el momento perfecto que has estado esperando no aparecerá como una sensación de certeza, sino como ese instante incómodo en que entiendes que seguir esperando también es una decisión. Yo he aprendido que la mayoría de las personas no pierde su dirección por una gran decisión equivocada. La pierde por cientos de decisiones pequeñas que parecen no tener importancia. Nadie se levanta una mañana decidido a abandonar la vida que desea construir. Lo que ocurre es mucho más silencioso. Se rompe una promesa hecha a uno mismo, después otra. Más tarde aparece una justificación razonable. Y sin darse cuenta, la excepción comienza a convertirse en costumbre. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que el problema llegará el día de una gran prueba, cuando en realidad esa prueba comenzó hace mucho tiempo, en los momentos en que nadie estaba mirando. Si eres una persona buena, quizá has pensado que las decisiones pequeñas no cambian nada, que levantarte un poco más tarde, posponer una llamada importante, dejar para mañana una conversación incómoda o incumplir un compromiso contigo mismo son detalles sin peso. Pero la vida tiene una forma distinta de medir las cosas. No observa únicamente los resultados.
Observa la dirección que toman tus actos repetidos. Cada decisión deja una huella. No siempre cambia tus circunstancias de inmediato, pero siempre cambia algo dentro de ti. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo celebre, fortaleces una parte de tu carácter. Y cada vez que te convences de que esta vez no importa, también fortaleces algo, solo que en el sentido contrario. La identidad no aparece de repente. Se construye en silencio mientras nadie presta atención. Por eso hay personas que parecen firmes incluso en medio de las dificultades. No nacieron diferentes. Simplemente llevan años entrenando decisiones que otros consideraban insignificantes. La firmeza nunca surge por accidente. Se acumula, se practica, se vuelve natural. Si esto te incomoda es porque toca algo real. Quizá has estado esperando un gran momento para demostrar quién eres, cuando en realidad ya lo estás demostrando todos los días. No en los discursos, no en las intenciones, en la forma en que respondes cuando podrías elegir el camino fácil, en cómo administras tu tiempo cuando nadie te controla, en cómo hablas de otros cuando no están presentes, en cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí gobierna alguien. La pregunta es ¿quién? ¿Gobierna el miedo? ¿Gobierna la comodidad? ¿Gobierna la necesidad de aprobación? ¿O gobierna esa parte de ti que sabe que la dignidad no depende de las circunstancias? Yo he visto personas sin reconocimiento caminar con más autoridad que otras rodeadas de prestigio. La diferencia no estaba en lo que habían conseguido. Estaba en las decisiones que repetían cada día. Porque la vida no responde a promesas futuras. Responde a decisiones sostenidas. Y esa es una verdad que pocos aceptan. Todos quieren resultados visibles, pero casi nadie se enamora del trabajo invisible que los hace posibles. Comportarse como un rey antes de que llegue la corona significa precisamente eso. Decidir con integridad cuando todavía no existe un premio que lo justifique. Significa actuar como la persona que deseas ser mucho antes de que el mundo empiece a tratarte como tal. Porque cuando la oportunidad finalmente llegue, no tendrás que convertirte en alguien nuevo. Solo seguirás siendo la misma persona que aprendió, mucho tiempo atrás, a gobernarse primero a sí misma. Yo conocí a un empresario que durante años trabajó en un lugar donde todos reconocían su capacidad, pero nadie parecía dispuesto a darle una verdadera oportunidad. Era de esas personas que resolvían problemas sin hacer ruido. Llegaba antes que muchos, se marchaba después de casi todos y conocía cada detalle del negocio mejor que quienes ocupaban los cargos importantes. Cuando algo fallaba, lo buscaban. Cuando había que tomar una decisión difícil, pedían su opinión. Pero cuando llegaba el momento de elegir a alguien para avanzar, su nombre siempre quedaba fuera. Yo lo observé durante mucho tiempo. Al principio parecía tranquilo. Decía que ya llegaría su momento, que el trabajo bien hecho terminaba hablando por uno, que no quería presionar las cosas, y esas palabras sonaban maduras, incluso nobles. Pero con los años comenzaron a pesarle. Cada nueva promesa incumplida le dejaba una decepción más profunda. Cada vez que promovían a otra persona, él sonreía, felicitaba y regresaba a su escritorio con una pregunta que no decía en voz alta. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has sido quien sostiene mucho y recibe poco. Quien espera que la constancia sea suficiente para que alguien finalmente mire con atención. Quien piensa que pedir un lugar podría parecer arrogante. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No están exactamente conformes, pero tampoco se sienten capaces de romper con lo conocido. Permanecen esperando que alguien descubra lo que ellos todavía no se atreven a declarar con sus decisiones. Aquel hombre pasó casi 10 años así. No estaba atrapado por falta de talento, estaba atrapado por la esperanza de ser elegido. Creía que su vida cambiaría cuando una persona con autoridad pronunciara su nombre. Mientras tanto, seguía demostrando, seguía entregando más, seguía esperando. Pero una tarde ocurrió algo sencillo, nada dramático. El dueño de la empresa reunió al equipo y anunció que contratarían a alguien de fuera para dirigir el área que ese hombre había sostenido durante años. El nuevo director no conocía el negocio, no conocía al equipo, no conocía los problemas, pero llegaba con un título, una presencia segura y una forma de hablar que convencía antes de demostrar. Yo vi el rostro de aquel hombre, no hizo una escena, no reclamó, no levantó la voz, solo entendió algo. Y a veces las comprensiones más profundas no llegan con ruido.
Llegan como un silencio que ya no permite seguir mintiéndose. Esa tarde comprendió que nadie vendría a elegirlo. No porque no tuviera valor, no porque el mundo estuviera completamente en su contra, sino porque había entregado durante años la responsabilidad de su dirección a personas que estaban ocupadas cuidando sus propios intereses. Esperaba que otros tomaran por él una decisión que solo a él le correspondía sostener. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Es fácil culpar a quienes no reconocen lo que hacemos. A veces, la culpa es justa. Hay lugares que usan la lealtad de las personas sin recompensarla. Hay jefes que prometen para retener. Hay sistemas que prefieren a quien aparenta seguridad sobre quien ha demostrado capacidad. Pero incluso cuando todo eso es verdad, queda otra verdad más incómoda. Esperar indefinidamente también es una decisión. Él lo entendió esa noche. No renunció por impulso. No salió insultando. No convirtió su decepción en espectáculo. Durante los meses siguientes comenzó a ordenar sus cuentas, a estudiar el mercado, a hablar con antiguos clientes y a construir una salida. Lo hizo con la misma disciplina con la que durante años había sostenido la empresa de otro. Solo que esta vez, esa disciplina tenía una dirección propia. Yo lo vi cambiar, pero el cambio no estaba en su tono. No se volvió agresivo. No comenzó a hablar como alguien resentido. Simplemente dejó de pedir permiso en su interior. Su manera de caminar era distinta porque ya no esperaba una confirmación externa. Había tomado una decisión y ahora sus días respondían a ella. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Durante años, su intención había sido crecer. Pero sus decisiones sostenían la espera. Decía que quería independencia, pero cada día reforzaba la dependencia. Decía que confiaba en su capacidad, pero dejaba que otros determinaran cuánto podía avanzar. Cuando sus decisiones cambiaron, su vida no se transformó de inmediato. Hubo meses difíciles. Hubo dudas. Hubo noches en las que pensó volver atrás, pero la dirección ya era otra. Y eso cambia más de lo que parece. Un año después dejó aquel empleo. No salió con una gran empresa. Salió con pocos clientes, una oficina prestada y suficientes ahorros para resistir un tiempo. Los primeros meses no hubo aplausos. Nadie lo llamó valiente. Muchos pensaron que se había equivocado. Pero él ya había comprendido. Algo que no dependía de la opinión del momento. No necesitaba que todos creyeran en su decisión para seguir sosteniéndola. Su negocio creció lentamente, sin épica, sin golpes de suerte extraordinarios. Creció porque conocía el trabajo, porque cumplía su palabra y porque dejó de esperar que alguien más construyera el lugar que él sabía que podía ocupar. Años después, cuando lo volví a ver, dirigía un equipo pequeño. Trataba a sus empleados con respeto, pero no les hacía promesas vacías. Sabía lo que significaba vivir pendiente de una elección ajena. Su historia tuvo un cierre claro. No se convirtió en el hombre más rico del sector. No necesitaba hacerlo. Se convirtió en alguien que ya no entregaba su dirección a la voluntad de otros. Eso era suficiente para cambiarlo todo. Si eres una persona buena, quizá has pensado que comportarte como un rey significa exigir reconocimiento. No. A veces significa dejar de suplicarlo en silencio. Significa entender que hay lugares donde puedes dar lo mejor de ti y aún así no ser elegido. No porque carezcas de valor, sino porque tu crecimiento ya no cabe dentro de la conveniencia de quienes te rodean. Y entonces aparece una decisión incómoda. Seguir esperando para conservar seguridad o aceptar el costo de tomar responsabilidad sobre tu rumbo. Yo no creo que todos deban abandonar su trabajo, romper relaciones o empezar algo propio. Esa sería una conclusión demasiado simple. Pero sí he visto que llega un momento en que cada persona debe reconocer dónde ha colocado el poder de decidir sobre sí misma. A veces ese poder está en manos de un jefe, a veces en una pareja, a veces en una familia, a veces en la mirada de personas que ni siquiera están pensando en nosotros. Tal vez te reconoces aquí, tal vez sigues actuando bien, cumpliendo, sosteniendo, pero en el fondo, esperas que alguien venga a darte un lugar. Y puede que ese lugar llegue. También puede que no. La pregunta silenciosa no es cuánto tiempo más puedes esperar, sino cuánto de tu vida estás dispuesto a entregar mientras otros deciden si finalmente mereces ser elegido. Yo he observado que muchas personas pasan gran parte de su vida esperando que los demás las valoren, sin darse cuenta de que llevan demasiado tiempo negociando consigo mismas. Dicen que merecen más, pero aceptan menos. Dicen que quieren una vida diferente, pero siguen tomando las mismas decisiones que las mantienen en el mismo lugar.
Y poco a poco ocurre algo que casi nadie nota. Dejan de confiar en su propia palabra. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No es que el mundo los trate mal desde el principio, es que llega un momento en el que ellos mismos comienzan a enviar señales silenciosas sobre lo que están dispuestos a tolerar. Cada vez que renuncias a lo que consideras correcto solo para evitar un conflicto, una parte de ti toma nota. Cada vez que aceptas menos de lo que sabes que deberías aceptar por miedo a quedarte solo, a perder una oportunidad o a decepcionar a alguien, también dejas una marca. Nadie la ve desde afuera, pero tú sí la sientes. Es una sensación difícil de describir. No aparece como un gran fracaso. Se manifiesta como un desgaste lento, como si una parte de tu fuerza se fuera apagando sin hacer ruido. Si eres una persona buena, tal vez has confundido generosidad con renuncia constante. Has pensado que ceder siempre te convierte en alguien noble, pero hay momentos en los que dejar de sostener tu propia dignidad no beneficia a nadie. Al contrario, enseña a los demás que siempre habrá un límite más que estás dispuesto a cruzar por complacerlos. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. El respeto que recibes del mundo casi nunca supera el respeto que practicas contigo mismo. No porque las personas sean siempre justas, sino porque la manera en que te presentas, hablas, decides y sostienes tus límites termina comunicando quién crees que eres. Esa comunicación no necesita palabras. Vive en tus actos cotidianos. Vive en aquello que permites y en aquello que decides dejar atrás. La vida no responde a lo que dices merecer. Responde a las decisiones sostenidas que respaldan esa afirmación. Por eso, comportarse como un rey antes de que llegue la corona no significa exigir privilegios. Significa dejar de abandonar tu propio criterio cada vez que aparece la incomodidad. Significa actuar con la serenidad de quien entiende que su valor no depende del aplauso, de la aprobación, ni de la velocidad con la que lleguen los resultados. Yo he visto personas ganar mucho dinero y seguir sintiéndose pequeñas porque nunca aprendieron a respetar su propia palabra. También he visto personas con muy poco caminar con una dignidad que nadie podía comprar ni quitarles. La diferencia nunca estuvo en lo que poseían. Estaba en la relación que habían construido consigo mismas. Y quizá esa sea una de las verdades más silenciosas de todas. El día en que dejas de traicionarte para ser aceptado, comienzas a convertirte en alguien que ya no necesita una corona para recordar quién es. Yo conocí a un hombre que había pasado buena parte de su vida persiguiendo una posición importante. No hablaba de fama ni de poder. Decía que solo quería demostrar de lo que era capaz. Trabajó durante años, aprendió a moverse en ambientes exigentes y construyó una reputación sólida. Cuando finalmente lo nombraron director de una empresa que llevaba tiempo admirando, todos pensaron que había llegado a donde pertenecía. Él también lo creyó. Recuerdo la primera vez que entró en aquella oficina amplia, con una vista que antes solo conocía desde las salas de reunión. Sonrió, respiró hondo y dijo que por fin todo tenía sentido. Pero unas semanas después, algo empezó a cambiar. Dormía menos. Revisaba cada mensaje varias veces. Interpretaba cualquier desacuerdo como una amenaza. Le costaba delegar porque temía que alguien descubriera que no era tan capaz como parecía. La corona había llegado, pero no le había dado seguridad. Había aumentado el peso de todas las dudas que ya llevaba dentro. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Imaginan que el reconocimiento resolverá la inseguridad, que el dinero silenciará el miedo y que una posición importante borrará la necesidad de aprobación. Pero lo que llega desde afuera no corrige automáticamente lo que nunca fue enfrentado por dentro. A veces solo lo vuelve más visible. Aquel hombre comenzó a tratar con dureza a quienes antes respetaba, no porque se hubiera vuelto malo, sino porque estaba asustado. Cada error le parecía una prueba de que podían quitarle lo conseguido. Cada persona brillante le parecía una posible amenaza, y cuanto más intentaba proteger su lugar, más solo se quedaba. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay personas que desean una corona sin preguntarse si están preparadas para su peso. Desean autoridad, pero todavía dependen del aplauso. Desean responsabilidad, pero siguen evitando sus propias decisiones. Desean dirigir a otros, aunque todavía no saben gobernar sus impulsos. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y cuando esas decisiones han sido tomadas durante años desde el miedo, el éxito no las borra, las amplifica. Yo observé a aquel hombre hasta que un día hizo algo que nadie esperaba.
Reunió a su equipo y reconoció que había dirigido desde la inseguridad. No hizo un discurso brillante, no buscó lástima, solo dejó de fingir. Comenzó a escuchar más, a delegar sin controlar cada detalle y a aceptar que ocupar una posición importante no significaba tener todas las respuestas. Su autoridad empezó a cambiar cuando dejó de usarla como defensa. Con el tiempo recuperó la confianza de su equipo y también una forma más serena de habitar su cargo. La historia terminó bien, pero no porque la corona se volviera más ligera. Terminó bien porque él dejó de pedirle que resolviera aquello que solo sus decisiones podían ordenar. Tal vez te reconoces aquí. Quizá piensas que cuando consigas algo, entonces sentirás paz. Pero la corona no convierte a nadie en rey. Solo revela cuánto de ese reino interior ya había sido construido antes de recibirla. Yo he visto personas construir una imagen tan convincente que todos a su alrededor terminan creyéndola, menos ellas mismas. Hablan con seguridad, ocupan lugares importantes, visten de una manera que comunica autoridad y repiten palabras que parecen firmes. Sin embargo, cuando el ruido se apaga, siguen sintiendo que algo falta. No porque hayan mentido a los demás, sino porque intentaron recibir desde afuera una identidad que todavía no habían sostenido por dentro. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Buscan un título que les dé valor, una relación que les confirme que son suficientes, una cantidad de dinero que les permita sentirse respetados. Y durante un tiempo parece funcionar. La mirada de otros calma la duda, el reconocimiento cubre la inseguridad. La posición ofrece una respuesta rápida a la pregunta de quién eres, pero esa respuesta dura mientras las condiciones permanecen. Basta perder el cargo, el dinero o la aprobación para que todo vuelva a temblar. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has aprendido a presentarte según lo que haces, lo que tienes o lo que otros esperan de ti. Y cuando alguien cuestiona una de esas cosas, sientes que no está cuestionando una función, sino tu valor completo. Esa es la fragilidad de una identidad prestada. Siempre depende de que alguien continúe confirmándola. Siempre necesita testigos. Siempre teme ser descubierta. Si eres una persona buena, puede que hayas pasado años adaptándote para pertenecer. Cambiaste tu manera de hablar según el lugar. Ocultaste partes de ti para no parecer incómodo. Aceptaste papeles que no elegiste porque daban tranquilidad a los demás. Y quizá llegaste a ser muy bueno interpretándolos. El responsable, el fuerte, el que nunca falla, el que resuelve todo, el que no necesita nada. Pero incluso un papel admirado puede convertirse en una prisión cuando ya no permite respirar fuera de él. La gente comienza a relacionarse con la función, no con la persona. Y tú mismo olvidas dónde termina una y comienza la otra. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay quienes pasan la vida protegiendo una versión de sí mismos que ya no les pertenece. No la abandonan porque les dio reconocimiento, porque fue útil, porque funcionó. Pero lo que funciona hacia afuera no siempre sostiene por dentro. Comportarse como un rey antes de que llegue la corona no significa crear una apariencia perfecta. Significa no depender de una apariencia para recordar quién eres. Un rey sin reino todavía puede conservar su dignidad. Un hombre sin título todavía puede sostener su palabra. Una persona sin aplausos todavía puede decidir con coherencia. Eso no se presta, no se compra, no aparece en una ceremonia. Se construye cada vez que tus decisiones dejan de contradecir aquello que dices valorar. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y esas decisiones terminan formando una identidad más real que cualquier descripción. No eres únicamente lo que afirmas ser. Tampoco eres lo que otros dicen de ti. Eres, en gran medida, la dirección que repites cuando nadie está mirando. Si repites miedo, el miedo ocupa el trono. Si repites dependencia, la aprobación gobierna. Si repites coherencia, algo más firme comienza a tomar forma. No sucede de inmediato. Nadie despierta una mañana sintiéndose completamente seguro de sí mismo. La seguridad profunda no suele sentirse como euforia. Se parece más a una calma que no necesita demostrar. A una voz que puede hablar sin imponerse, a una presencia que no desaparece cuando alguien no está de acuerdo. Yo he observado que quienes realmente saben quiénes son no necesitan recordarlo en cada conversación. Pueden escuchar una crítica sin derrumbarse, pueden cambiar sin sentir que se traicionan, pueden perder algo importante sin perderse por completo, no porque no sufran, sino porque su identidad no estaba depositada enteramente en aquello que perdieron. Esa clase de firmeza no llama demasiado la atención. No es espectacular, pero permanece. Y quizá ahí está la diferencia entre llevar una corona y necesitarla. Quien necesita la corona teme cada instante en que pueda caer.
Quien ya ha construido una identidad puede llevarla con serenidad o caminar sin ella. Tal vez la pregunta no sea qué título te falta, qué reconocimiento aún no llega o quién debería empezar a verte de otra manera. Tal vez la pregunta más silenciosa sea ¿cuánto de lo que hoy llamas identidad seguiría en pie si mañana desapareciera todo aquello que la confirma? Yo he llegado a pensar que muchas personas pasan años persiguiendo algo que, cuando finalmente llega, ya no tiene el mismo significado. Al principio creen que necesitan reconocimiento, dinero, autoridad o una posición más alta para sentirse completas. Imaginan que ese momento resolverá la inseguridad, ordenará las dudas y dará sentido a todo el esfuerzo. Pero el tiempo termina mostrando otra cosa. La corona puede llegar y, aún así, dejar intacto el vacío de quien nunca aprendió a sostenerse sin ella. También puede tardar tanto que uno descubra que ya no la necesita para caminar con dignidad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Trabajan para ser vistos, pero en el camino se vuelven dependientes de cada mirada. Se esfuerzan por demostrar su valor, pero terminan entregando ese valor a la opinión de los demás. Alcanzan lugares que antes parecían imposibles y, aún así, sienten que todavía deben convencer a alguien. Tal vez te reconoces aquí. Quizá has vivido esperando una confirmación que haga oficial aquello que ya sabes en silencio. Que eres capaz, que puedes sostener más, que no naciste para permanecer pequeño. Pero mientras esperabas esa confirmación, también fuiste tomando decisiones. Algunas te acercaron a ti, otras te alejaron, porque la vida nunca estuvo detenida mientras tú aguardabas. Respondió a cada paso, a cada renuncia, a cada promesa cumplida y a cada palabra que dejaste caer por comodidad. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa verdad ha estado presente desde el principio, aunque a veces no queramos mirarla de frente. No importa cuánto desees convertirte en alguien firme si cada día eliges lo que te debilita. No importa cuánto hables de respeto si aceptas una y otra vez aquello que te reduce. No importa cuánto sueñes con una corona si sigues entregando el gobierno de tu vida al miedo, a la aprobación o a la espera. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Comportarse como un rey antes de que llegue la corona nunca significó fingir grandeza. Nunca fue caminar por encima de otros, exigir obediencia o actuar como si el mundo te debiera algo. Significó algo más silencioso. No abandonar tu palabra cuando nadie te vigila. No rebajarte para ser aceptado. No convertir cada duda en una orden. No esperar que otro venga a elegirte para empezar a vivir con responsabilidad. Significó comprender que el respeto propio no nace cuando los demás lo reconocen, sino cuando tus decisiones dejan de traicionarlo. Yo he visto que una persona empieza a cambiar cuando deja de preguntarse qué impresión está causando y comienza a observar qué clase de vida está construyendo. No ocurre de un día para otro. No hay un instante perfecto en el que todo se vuelve claro. Hay días de firmeza y días de cansancio. Hay decisiones acertadas y otras que deben corregirse, pero debajo de todo eso aparece una dirección. Y esa dirección pesa más que cualquier momento aislado. La identidad no se decide una sola vez, se confirma muchas veces. En lo pequeño, en lo invisible, en aquello que nadie celebra. Cada vez que eliges actuar de acuerdo con lo que dices, valorar, algo dentro se ordena. Cada vez que te abandonas para evitar incomodidad, algo también se desordena, no como castigo, como consecuencia. Por eso la corona nunca fue el verdadero objetivo. El objetivo era convertirse en alguien que no necesitara una corona para reconocer su propio valor y que, si algún día la recibía, no la usara para ocultar sus inseguridades. Alguien que pudiera sostener autoridad sin volverse cruel. Responsabilidad sin convertirse en esclavo del control. Reconocimiento sin depender de él. Alguien que pudiera perder una posición sin perder por completo su identidad. Si eres una persona buena, quizá has esperado durante demasiado tiempo una señal de que ya puedes empezar a tratarte con más dignidad. Pero esa señal rara vez llega desde afuera. A veces llega como cansancio, como una incomodidad que ya no puedes ignorar, como la sensación de que has vivido demasiado tiempo en una versión reducida de ti mismo. No es una voz que grita, es algo más profundo, una certeza tranquila de que seguir igual también tiene un precio. Y entonces uno comprende que no siempre hace falta una gran ruptura. A veces basta dejar de repetir una pequeña traición, sostener una decisión un día más, hablar con claridad en una conversación donde antes desaparecías, cumplir una promesa sencilla,
dejar de buscar aprobación en un lugar que nunca supo darte respeto. No son actos espectaculares, nadie los convierte en noticia, pero ahí empieza a cambiar el reino interior. No porque todo se resuelva, sino porque alguien vuelve a ocupar el lugar que había entregado. Yo no creo que la vida premie siempre a quienes actúan con integridad. Sería fácil decirlo, pero no sería verdad. Hay personas nobles que no reciben lo que merecen. Hay esfuerzos que no son vistos. Hay decisiones correctas que traen pérdidas. La vida no siempre ofrece una recompensa visible. Pero incluso en esos casos, queda algo que no puede considerarse pequeño: la posibilidad de no perderse a uno mismo. Y eso, aunque no impresione a nadie, cambia la manera de atravesar cualquier resultado. Quien ha aprendido a gobernarse no necesita que todo salga bien para conservar su dignidad. Puede sentir dolor sin convertirse en víctima. Puede reconocer una derrota sin convertirla en identidad. Puede comenzar de nuevo sin pensar que todo lo anterior fue inútil, porque entiende que cada etapa fue revelando quién estaba tomando las decisiones: el miedo o la firmeza, la necesidad o la conciencia, la apariencia o la verdad. Tal vez te reconoces aquí, tal vez todavía esperas algo. Una oportunidad, una respuesta, una persona, una señal. Y puede que llegue, puede que no. Pero mientras tanto, tu vida sigue respondiendo a lo que sostienes. Esa es la parte que nadie puede hacer por ti. Nadie puede prestarte disciplina. Nadie puede regalarte respeto propio. Nadie puede asumir por completo el costo de tus decisiones. Pueden acompañarte, aconsejarte, abrir puertas. Pero el paso sigue siendo tuyo. Y quizá eso sea lo más parecido a llevar una corona. No que todos te miren, sino que ya no necesites esconderte de ti mismo. No que tengas control sobre todo, sino que dejes de entregar lo que sí te corresponde gobernar. No que vivas sin miedo, sino que el miedo deje de sentarse en el trono. Al final, tal vez la corona solo sea un símbolo, una forma visible de algo que tuvo que construirse mucho antes, en mañanas comunes, en elecciones pequeñas, en silencios donde nadie sabía lo que estabas enfrentando. Y cuando uno entiende eso, la pregunta cambia. Ya no es ¿cuándo llegará la corona? Ya no es quién la entregará. Ya no es si el mundo finalmente reconocerá lo que llevas dentro. La pregunta queda más cerca, más quieta y más difícil de evitar. Cuando ese día llegue, o incluso si nunca llega, ¿habrás vivido como alguien capaz de sostenerla? Yo he visto a muchas personas pasar años mirando hacia arriba, esperando que algo descienda sobre ellas y les dé una forma distinta de caminar. Esperan una oportunidad, un reconocimiento, una posición, una señal que confirme que ya pueden hablar con firmeza, decidir con calma y ocupar su lugar sin pedir disculpas. Y mientras esperan, no siempre se dan cuenta de que cada día ya están eligiendo quién gobierna dentro de ellas. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has pensado que cuando llegue la corona, entonces llegará también la seguridad, que cuando alguien te nombre, te elija o te reconozca, dejarás de dudar. Pero después de mirar tantas vidas, yo he comprendido que casi nunca sucede así. La corona no ordena lo que uno ha descuidado por dentro, solo le da más visibilidad. No corrige una identidad frágil, la expone. No crea dignidad, la pone a prueba. Por eso comportarse como un rey antes de que llegue la corona nunca fue una frase sobre apariencia. No se trataba de actuar como alguien superior, ni de exigir un trato especial, ni de fingir una grandeza que todavía no existe. Se trataba de algo más incómodo, más íntimo. Se trataba de dejar de traicionarte en las pequeñas decisiones que nadie observa. Se trataba de sostener tu palabra cuando no había premio, de mantener la calma cuando no había garantías, de reconocer tu valor sin convertirlo en arrogancia. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que están esperando algo, pero en realidad están esperando convertirse en alguien. Y esa espera puede durar toda una vida, porque nadie se convierte únicamente deseándolo. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, responde a lo que haces cuando estás cansado, cuando dudas, cuando nadie te mira y cuando abandonar parece más fácil que continuar. Responde a la dirección que repites, incluso cuando esa dirección todavía no produce resultados visibles.
Si eres una persona buena, quizá has creído que ceder siempre era noble, que callar siempre era prudente, que esperar siempre era paciente. Pero también existe una forma de bondad que se abandona a sí misma. Una bondad que tolera demasiado, que se reduce para no incomodar, que se queda donde ya no puede crecer porque teme decepcionar a otros. Y con el tiempo, esa bondad deja de ser paz. Se convierte en cansancio, se convierte en resentimiento silencioso, se convierte en una vida vivida a medias. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. No siempre es el mundo quien te quita la corona. A veces eres tú quien la deja en el suelo cada vez que entrega su dirección a la opinión ajena, al miedo o a la comodidad. Yo no digo esto para señalarte, lo digo porque lo he visto. He visto personas capaces vivir como si necesitaran permiso. He visto personas preparadas a esconderse detrás de la espera. He visto personas con talento construir una vida pequeña porque nunca dejaron de pedir confirmación. Y también he visto algo distinto. He visto a alguien comenzar a cambiar sin anunciarlo, no con grandes declaraciones, no con promesas solemnes. Simplemente dejó de romper una pequeña palabra que se había dado. Después sostuvo otra. Luego enfrentó una conversación. Más tarde tomó una decisión que llevaba años evitando. Desde afuera parecía poco. Por dentro, el reino estaba cambiando de manos. El miedo seguía presente, pero ya no gobernaba. La duda seguía hablando, pero ya no recibía obediencia automática. Eso es lo que ocurre cuando una persona empieza a comportarse como un rey antes de la corona. No desaparecen los problemas, no se vuelve invencible, no controla el futuro, solo deja de entregar el trono a todo lo que aparece. Y quizá esa sea una de las formas más profundas de libertad. Poder escuchar una crítica sin perderte. Poder fracasar sin convertir el fracaso en identidad. Poder ganar sin sentir que el éxito te vuelve más humano que los demás. Poder recibir reconocimiento sin convertirlo en alimento. Poder perderlo y seguir sabiendo quién eres. Yo he aprendido que la verdadera autoridad casi nunca hace ruido. No necesita imponerse, no humilla, no entra en una habitación exigiendo atención. Se nota en la manera de responder, en la capacidad de sostener una decisión sin violencia, en la forma de reconocer un error sin derrumbarse, en la serenidad de quien no necesita tener siempre la razón para conservar su dignidad. Esa autoridad no la entrega un cargo, tampoco la compra el dinero. Se forma mucho antes, en días comunes, en decisiones pequeñas, en momentos donde nadie sabe que algo importante está ocurriendo dentro de ti. Tal vez por eso tantas personas se sienten decepcionadas cuando alcanzan lo que deseaban. Llegan al lugar, reciben el título, consiguen la posición y descubren que siguen siendo quienes eran. La corona no hizo el trabajo, nunca iba a hacerlo. Porque el verdadero trabajo era aprender a sostenerse sin ella. Era dejar de usar el futuro como excusa para no vivir con dignidad en el presente. Era comprender que una vida distinta no comienza el día en que todo cambia, sino el día en que tú dejas de repetir lo mismo. No hace falta que nadie lo vea, no hace falta que todos lo entiendan. Hay decisiones que al principio solo tienen sentido para quien las toma. Y quizá eso las vuelve más reales, porque ya no dependen del aplauso, dependían de una verdad interna que finalmente dejó de negociarse. Si eres una persona buena, tal vez has pasado demasiado tiempo buscando una señal. Quizá esta no sea una señal, quizá sea solo un espejo, uno que no te ordena nada pero tampoco te permite seguir diciendo que no sabes lo que ocurre, sabes dónde te has abandonado, sabes qué conversación has evitado, sabes qué promesa repites y rompes. Sabes en qué lugar esperas que alguien venga a elegirte, y también sabes que esa espera tiene un precio. No siempre se paga con dinero. A veces se paga con años, con energía, con respeto propio, con una parte de ti que se acostumbra a vivir por debajo de lo que reconoce como verdadero. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Siguen esperando el momento adecuado, pero el momento adecuado termina convirtiéndose en una historia que se cuentan para no sentir el peso de decidir. Y mientras tanto, la vida continúa respondiendo. No a lo que quisieron hacer, a lo que sostuvieron. Tal vez la corona llegue mañana. Tal vez tarde mucho. Tal vez nunca aparezca en la forma que imaginaste, pero eso no cambia la pregunta esencial, porque la corona siempre fue secundaria. Lo principal era quién estabas siendo mientras la esperabas, si estabas aprendiendo a gobernar tu tiempo, tu palabra, tus impulsos, tu necesidad de aprobación. Si estabas formando una identidad que pudiera sostener el peso del reconocimiento sin convertirse en esclava de él. Yo no sé qué nombre tendrá tu corona. Puede ser un negocio, una posición, una relación, una etapa nueva o simplemente la paz de sentir que ya no vives dividido. Pero sí sé algo. Cuando llegue,
no debería encontrarte fingiendo ser alguien distinto. Debería encontrarte siendo, en silencio, la misma persona que ya había aprendido a caminar con dignidad cuando nadie miraba. Y quizá al final esa sea la verdad más incómoda y más serena de todas. La corona no te convierte en rey. Solo revela quién estuvo gobernando dentro de ti todo este tiempo.